Bienvenidos de nuevo a tu podcast Perspectiva de un ingeniero industrial, el lugar donde hablamos de los datos más relevantes en cuanto a gestión empresarial. Este es el tercero de una serie de videos enfocado a la protección de datos personales. Hemos estado hablando sobre el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Damos en el primer capítulo un contexto general. En el segundo capítulo hablamos de los principios en cuanto a la protección de datos personales. Y en este último episodio vamos a profundizar un poco en los derechos de los interesados y en los deberes de los responsables. Los derechos de los interesados son esa serie de derechos que tienen las personas que son dueñas de la información y que los encargados como empresa tienen que garantizárselos. Entonces, yendo al grano, los derechos son 6 principalmente. El primero de ellos es el acceso del interesado. El interesado tiene que tener acceso cuando él decida a su información. Recuerden que él es el propietario de sus datos personales y no se le puede negar el acceso. Veo muchas empresas que hacen estudios de seguridad, por ejemplo, poligrafías, donde ponen a firmar al interesado que él renuncia a esos datos, que él no los puede solicitar. Yo creo que eso es un error, toda vez que él es el propietario de esa información, y creo que ese documento pierde validez, ya que va en contra de sus derechos. Por más que hagan firmar ese documento, creo que si la persona adelanta acciones legales solicitando los resultados, por ejemplo, de su prueba de poligrafía, tendrían que entregárselo porque es un derecho de él el acceso a sus datos personales, y los datos de una poligrafía son pues datos personales, biométricos. El siguiente derecho es la corrección. El interesado o dueño de los datos tiene el derecho a corregir sus datos cuando se percata de que no están exactos o correctos. Y el responsable tiene que facilitar los mecanismos para que él ejerza sus derechos. Aquí es supremamente importante aclarar cómo se deben dar esos mecanismos para que él ejerza sus derechos. Y la directriz es la siguiente: tan fácil como tú se la pusiste a él para que él te autorizara el tratamiento, tan fácil como tú debes ponerle para que él ejerza sus derechos, en este caso la corrección. Entonces, si la autorización se la está solicitando por correo electrónico, para la corrección no le puedes solicitar que envíe un derecho de petición con copia de la cédula de los hijos, notariado, etc. No. Si tan fácil estás autorizando a través de un correo electrónico o a través de una firma digital, de esa misma manera tienes que facilitarle el ejercicio de sus derechos. Entonces es claro. El siguiente derecho es el olvido. La persona puede solicitar que sus datos sean suprimidos. De la misma manera, tiene que ser tan fácil como autorizó, tan fácil como solicita el derecho al olvido. Es importante aclarar que si el dato es estrictamente necesario para la relación que se pretende establecer comercial y él solicita pues el olvido, pues la relación no se podrá establecer, pero no es en todos los casos. ¿Cierto? Habrá casos donde se pueda prestar el servicio sin la totalidad de los datos personales, siempre que sea legal. El derecho a la portabilidad es el mismo derecho al acceso, pero está extendido. ¿Qué quiere decir? La portabilidad es de que los datos te sean entregados en un formato de uso común, ¿cierto? No que tú solicites los datos y te los entreguen en un aplicativo que tú no tienes, que no se usa de manera cotidiana. Tiene que ser a través de los editores de texto o de archivos de uso común, ¿cierto? Ese es el derecho que tú tienes como interesado o como responsable de tus datos. El derecho a la oposición es el derecho a decir que no vas a entregar tus datos, que no lo consideras y que tú tienes ese derecho. Y otro derecho importante es la limitación del tratamiento. Es decir, si un responsable de los datos quiere recoger los datos para 6 finalidades, tú puedes limitar y tú puedes decir: yo te entrego mis datos para estas 3 y estas 3 no te las autorizo. Es importante que tengan en cuenta esto desde la recolección de la información, desde el aviso de privacidad o el consentimiento informado
tienes que dejar abierta la posibilidad para que el interesado limite el tratamiento, ¿cierto? No puedes entregar un consentimiento informado que si tú firmas se autorice todo. No, tienes que dejar abierta la posibilidad de que la persona te autorice unas finalidades y te desautorice otras. Hablando de las obligaciones del responsable, son aquellas situaciones que el responsable tiene que cumplir en el manejo de sus datos, de los datos personales. La primera obligación que él tiene es la protección desde el diseño y por defecto. Es importante que desde que se diseña un proceso que va a tener un impacto sobre la protección de los datos, es decir, que voy a hacer tratamiento de los datos, desde ese mismo momento, desde el diseño de ese proceso, yo tengo que garantizar la implementación del reglamento, es decir, la protección de los datos. No puedo implementar un proceso, ponerlo a funcionar y a posteriori diseñar las medidas de control para la protección de los datos, ¿cierto? Es mi obligación desde el diseño y por defecto garantizar la protección. Entonces aquí es donde los oficiales de protección de los datos tienen que trabajar de manera mancomunada con los encargados de calidad o las personas que diseñan los procesos dentro de la organización. Otra de las obligaciones es corresponsables de tratamiento. Es decir, que si yo entrego los datos a un encargado y el encargado comete alguna falta en cuanto a los tratamientos de los datos, los responsables somos los dos, somos corresponsables. Yo soy el responsable del tratamiento y él es el encargado, somos corresponsables de la situación y en caso de una sanción entraríamos los dos y ya sería la autoridad pertinente la que determinaría, pero seríamos corresponsables del tratamiento. Y en ese orden de ideas es obligación del responsable del tratamiento encargar los datos a un encargado que brinde garantía, ¿cierto? El responsable debe garantizar que el encargado tenga las garantías en cuanto a la protección de datos personales. Esto normalmente a través de la firma de un contrato, un compromiso legal, o dependiendo de la magnitud de la información del contrato, etcétera, puedes incluso hacer auditoría, solicitarles documentos, pero tienes que garantizar que el encargado tiene garantías en cuanto a la protección de datos personales. La siguiente obligación habla del registro de las actividades de tratamiento. Todas las actividades de tratamiento tienen que dejar un registro. Si es a través de un aplicativo, de un software, un log de eventos. Cada acción de tratamiento tiene que dejar un log. Y si es de manera manual, también cada acción o modificación, cada tratamiento debe dejar un registro de que se hizo eso, ¿cierto? Esto con fin de poder hacer una auditoría de trazabilidad en caso de que se requiera. Otra de las obligaciones hace referencia a la cooperación con las autoridades. En caso de que la autoridad lo requiere, tiene que estar abierto a cooperar. Otra obligación es nombrar un delegado. Recuerden que no es obligatorio para todas las compañías. De esto hablamos en el episodio 1 de esta serie de videos. Puedes revisarlo. Pero si estás obligada, es tu obligación nombrar un delegado. Y otra de las responsabilidades que tiene el responsable es notificación cualquier violación al reglamento, ya sea por error humano o por ciberataque o por cualquier circunstancia. Y esta notificación tiene que ser 72 horas después de ocurrida, mejor dicho, de identificada. Este tiempo se puede extender un poco si la empresa se encuentra en actividades de contención, por ejemplo, o de recopilación de la información, pero tiene que ser sustentado y digamos que el estándar es 72 horas. Estos serían tanto los derechos de los interesados como las obligaciones de los responsables. Como les mencioné en el primer episodio, esto tomando en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos Personales, cada uno de los países donde nosotros operamos, por ejemplo, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, tienen como derecho constitucional la protección de los datos personales y tienen su reglamento específico. No conozco
a profundidad cada uno de los países, pero entiendo que estas normas son inspiradas en el reglamento europeo. Entonces, entendiendo el reglamento, conocerás y entenderás en general cómo se deben administrar los datos en Latinoamérica en general. Con esto doy por terminada la serie de videos enfocada en la protección de datos personales. Evidentemente es un tema mucho más extenso. No tocamos la parte de gestión de riesgos de datos personales. En caso de que lo requieras, pues me puedes dejar un comentario y traeré el video. Agradezco mucho a las personas que están conectadas al podcast. Espero que esto te ayude a entender cómo se deben proteger los datos dentro de las organizaciones y ayuda a mejorar tus procesos internos. Una vez más, en caso de que tengas preguntas, no dudes en dejármelas. Estoy atento y hasta el próximo episodio.